Hola gente de aprendizaje, hoy voy a enseñar las 10 peores pandemias de toda la historia en el canal de Aprende con Tops. Puedes apoyarme suscribiéndote al canal y activando la campanita, dándole like a todos mis videos y compartirlos. Seguidme en mi Instagram que estoy como Aprende con Tops y darle like a todas mis publicaciones. Y antes de empezar con el video les quería decir gracias por los 130 suscriptores y también gracias por las casi 150, 160 visitas que tiene el video de los 10 países más contaminados del mundo, mientras que yo grabo este video tiene como 150 y 160 visitas, pero por ahí usted lo ve y ya tiene como 200, porque la verdad está creciendo un montón ese video y a mí me gustó bastante y a ustedes parece que también les gustó mucho. Bueno, ahora sin tanta introducción, empecemos con el video. Una pandemia no es otra cosa que una epidemia a una escala mayor, mucho más extendida, y una epidemia no es otra cosa que una enfermedad que alcanza un nivel de incidencia mayor que el normalmente esperado. Por lo tanto, una enfermedad que se extiende más de lo esperado y de una forma mucho más extensa de lo que se prevenía es considerada una pandemia. En la 10ª posición tenemos a la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree. Está causada por variola virus de la familia Poxvirus y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Especialmente terrible fue el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna diseñada por Jenner en 1796 fue precisamente para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero junto a la peste bovina fue erradicada. En la 9ª posición tenemos a el sarampión. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. En la 8ª posición tenemos a la gripe española. Mató a entre 50 y 100 millones de personas. Fue una de las más graves de la historia moderna, al contrario que en las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos. La gripe española acabó con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial. Es decir, que entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo. El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a las poblaciones de su existencia. En la 7ª posición tenemos a la peste negra. La peste negra o bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Fue una gota más en el mundo que se convulsiona entre la guerra, casi pasó desapercibida por una calmidad que añadir al día a día. Pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron la mitad del siglo XIV. En la 6ª posición tenemos a virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, también conocido como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la 5ª pandemia mundial más importante y también una importante parte de la historia moderna. Fue descubierta por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente que el sistema inmunitario no funciona adecuadamente. Por lo tanto, no es el virus en sí lo que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defensas ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la mínima infección puede matar. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. En la 5ª posición tenemos a la plaga Justiniano. Comenzó allá por el siglo VI en el Imperio Bizantino. Esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá, aunque es bastante difícil estimarlo. La plaga de Justiniano probablemente matará casi a 25 millones de personas en el Mediterráneo, hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta la 1/4 parte de toda su población. En
la cuarta posición tenemos a la tercera pandemia. Uno de 12 millones de personas murieron por esta pandemia, así que se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. Yersinia pestis sigue siendo la gran protagonista de las pandemias, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. En esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. En la tercera posición tenemos a tifus. El tifus, que no es las fiebres tifoideas, son provocadas por el género Rickettsia y supone una de las pandemias actuales transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos. El tifus provoca altas exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a las poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. En la segunda posición tenemos a el cólera. Mató a unos 3 millones de pandemias. El cólera es una pandemia actual causada por el Vibrio cholerae, una bacteria. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda, el brote de Haití u otros modernos son los más recordados. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua. Principales focos de infección, el cólera cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX. En la primera posición tenemos a nada más y nada menos que la gripe de Hong Kong. Esta es una pandemia más de gripe causada muy probablemente por variaciones de la gripe A. H3N2, esta variante que apareció en el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo la misma línea de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe se llevó por delante casi a 1 millón de personas en muy poco tiempo. Y es una de las razones por la cual saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar.